¿verdad? Y la gracia hace eso también, ¿verdad? En nuestras vidas. Claro. Nos posiciona, ¿verdad? En lugares que nosotros no merecemos, Nos pero abre la las gracia de puertas. Dios nos abre las puertas, ¿verdad? Y nos llega, ¿verdad? Por el en la camino, vida. ¿verdad? Y queremos hacer de Cristo lo mismo y de Dios lo mismo. Queremos tener a Cristo como si lo tuviéramos dentro de la lámpara de Aladino. Que cada vez que tenemos una situación, frotamos, pedimos los deseos, se resuelve todo, vuelve allá adentro y sigue caminando ahí para cuando te necesite. Y Dios no funciona así. Dios no funciona así porque los asuntos de Dios son eternos y no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con Él. Aquí lo que me impresiona, Con su- porque esto va más por encima de mis emociones, de cómo yo me pueda sentir. Tú, en tu gloria y en tu poder, dijiste, yo los quiero salvar. Bienvenidos a Inspiración, el canal de la buena noticia. Mi nombre es Jason Marrero. Estamos contentos nuevamente porque por la gracia del Señor estamos en este lugar. Hoy no estamos en el estudio, no estamos, ¿verdad?, caminando por el patio, grabando nada corto, sino que estoy en la compañía de dos hermanos, ministros en la fe, pastor, amén, que nos hemos dado la tarea de venir a este lugar a compartir una palabra. Estamos aquí en casa del hermano Elvisael Aponte. Bienvenido, bienvenido. Amén. Aquí a mi derecha, que, ¿verdad?, me dijo para hacer algo, ¿verdad? Yo le había comentado y hoy se dio la oportunidad. Y yo estoy bien contento porque una de las cosas por las cuales hacemos esto es invitar a ministros del Señor. Y Elvisael, tengo a alguien aquí al lado que tú lo conoces mejor que yo. Yo sé que es un hombre de Dios, pastor del Señor, amén. Pero ¿quién es esta persona que está aquí a mi izquierda? Amén, ¿verdad? Nos honra, ¿verdad? Con su presencia, ¿verdad? Mi cuñado, ¿verdad? Adiel Rivera, ¿verdad? Que Dios es bendiga. pastor en, ¿verdad? Parte del pastorado de la Catacumba, ¿verdad? Allá en Calle, número 9, Número 9, ¿verdad? Catacumba Y- 9 de Calle. Amén, qué bueno. Y nos, ¿verdad? Estamos más que honrados, ¿verdad? Por su presencia con nosotros, ¿verdad? Siempre compartimos la palabra tras bastidores, por esta, ¿verdad? En esta tarde, pues, tuvimos, ¿verdad?, este privilegio, ¿verdad?, de poderla compartir, ¿verdad? No solamente nosotros, ¿verdad?, sino que, ¿verdad?, con los que nos están, ¿verdad?, a través de la radio, ¿verdad?, y esta frecuencia, ¿verdad?, la están compartiendo también. Amén. Yo estoy contento, ¿verdad?, de tenerles a este ministro, un hombre del Señor. Yo sé que él ha estado en nuestra iglesia, ¿verdad? Amén. Y ha llevado una palabra súper poderosa. Amén. Pero hoy está aquí. Amén. Amén. Así que, pastor, gracias. Amén. Es un privilegio para mí. Siempre que hay encuentros donde reflexionamos en la palabra del Señor es un deleite. Amén. Y son eventos donde no se puede decir que no. Porque la palabra de Dios es la que nos formó, la que ordena nuestra vida, la que nos da ese propósito y ese sentido, ¿verdad?, en la vida. Y nos deleitamos no solamente en reflexionar sobre ella, sino en poder compartirla para que, así como ha traído vida a nosotros, pues pueda traer vida a toda persona que escuche y recibe esta palabra. Así que es una bendición, yo me honro en estar aquí. Me quito el sombrero delante de ustedes. El estar en estos menesteres de poder ministrar y evangelizar por estos medios no es fácil. Así que los honro y los bendigo. Y gracias por la invitación y por este espacio. Amén, amén. Gracias, amén. Yo doy siempre gracias al Elvisael, que siempre ha estado aquí conmigo, que siempre estamos para arriba, para abajo haciendo algo. Y que se ha unido a esto, ¿verdad?, para llevar la palabra del Señor. Amén. En esta tarde ya tenemos una palabra sobre la gracia de Dios. Amén. Y, ¿verdad?, nos hemos dado la tarea de llevarles a ustedes lo que es la gracia del Señor, porque por ella estamos aquí en esta tarde. Por ella podemos hacer lo que podemos hacer. Dice una breve definición Elvisael que la gracia es un favor inmerecido, así
a detalle, ¿verdad? De general, ¿por qué la gracia podría ser o es un favor inmerecido? Sí, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, este tema, ¿verdad?, de la gracia de Dios, ¿verdad? Y creo que en este tiempo, ¿verdad?, en que sí estamos celebrando este tiempo, la Navidad, ¿verdad?, un tiempo de gozo, de compartir, ¿verdad? Y estamos en esto de qué tema podemos traer para esta ocasión, ¿verdad? Y llegó a nuestro corazón traer la palabra de Dios, ¿verdad?, sobre la gracia. Y queremos, ¿verdad?, un poquito abundar sobre lo que significa la gracia, ¿verdad?, y lo que ella trae a nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando mencionamos la gracia, rápido, ¿verdad?, viene a nuestra mente, ¿verdad?, lo que es el favor inmerecido de Dios. Y hoy queremos hablar un poco de cómo llegamos, ¿verdad?, a ese favor inmerecido, ¿verdad? Y para hablar un poco de la gracia queremos comenzar definiendo Amén. lo que es la gracia, ¿verdad? Lo que dice su definición, que es la diferente forma en que se emplea la gracia en la Biblia, ¿verdad? La multiforma, ¿verdad?, que vamos a estar viendo de la forma en que se emplea, que dice favor de que una persona recibe de su superior, ¿verdad? En principio, ¿verdad?, lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que se revela, ¿verdad?, en la voz hebrea, ¿verdad?, que es el enjem, ¿verdad?, que es la definición que hemos dado en esta hora, ¿verdad?, que se menciona, ¿verdad?, como ese favor de una persona que recibe de superior. Ya mismo vamos a estar comentando acerca de algunos ejemplos, ¿verdad?, de ellos, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento está en la voz griega, ¿verdad?, que es en el chari, ¿verdad?, que se traduce como agradecimiento, atractivo, favor, don, un beneficio, ¿verdad? Que su verbo corresponde al shairo y se traduce como gozarse y también como un saludo pasándola favorablemente, ¿verdad? Las tenemos, ¿verdad?, en estas dos definiciones, ¿verdad? Y las queremos compartir, ¿verdad?, a la luz de la palabra, ¿verdad?, que se refleja, ¿verdad?, a través de ella, ¿verdad? Y las vamos a ver en diferentes ejemplos, ¿verdad?, de la Escritura. Amén. Sobre esa palabra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese yo no, ¿verdad?, puedo pronunciarla, que sea muy bonito, que habla de bondad, favor, benevolencia, merced. Es un vocablo que funciona en dos direcciones, con Dios y con los hombres. Correcto. Y esto, en esa dinámica, es hacia Dios, pero también hacia ti. Hoy tú me hiciste gracia, me permitiste llegar a tu casa. A ti él me hizo gracia, vino acá desde Calle para acá a Trujillo. Eso es gracia también. Y la gracia se emplea en ese movimiento, que es el movimiento de Dios hacia nosotros, que lo que a mí me gusta es que nadie se lo pidió, siempre estuvo en su mente y siempre Él quiso revelarlo, ¿sabes? Esto es parte de lo que yo soy, de quien soy, así que qué mejor forma de manifestarme. Esta es mi gracia, esto es lo que soy, amén. Y bajo esa dirección, que a veces tienen, ¿verdad?, esas dos voces entre nosotros y hacia Dios, y esa parte de hacia Dios es la dirección vertical que el ser humano debe buscar siempre. Esa voz, porque muchas veces nos desplazamos hacia lo horizontal y es bueno, pero las cosas se solucionan cuando nos vamos en el sentido vertical, porque es la que trabajan adentro. Esa es la prioridad. Amén. Esa es la prioridad. Mi relación con Dios y la gracia que yo recibo en Él es la que me nutre. Y yo no puedo dar gracias si yo primeramente no lo he recibido de Dios, del dador. Y eso es lo que nutre todas mis relaciones y todas mis acciones. Ahorita estábamos hablando tras bastidores y Albisael, tú mismo mencionabas del pasaje de Isaías que decía: nuestra justicia o nuestras obras son trapos de inmundicia. La mejor obra que nosotros podemos hacer delante de la santidad de Dios y de lo que Dios es, son trapos de inmundicia. No es nada bueno. A nuestro parecer es bueno, pero comparado con Él no es bueno. Entonces esa gracia que viene de Él es la que fluye, es un fluir
a través de nosotros, pero viene de Él. Él es la fuente, porque esa es su esencia, como bien tú mencionabas, y es la que fluye para nosotros poder, ¿verdad? Y para poder bendecir y cubrir a los demás. Por eso hay un pasaje que a mí me gusta mucho en el Nuevo Testamento, que Jesús mismo decía: así brille tu luz delante de los hombres, para que los hombres al ver tus buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. No son obras que nacen de mí, son obras que nacen y que fluyen de esa gracia de Dios en nosotros, que hace que la gente no nos mire a nosotros, miren a Dios, al dador de gracia. Amén. Es como cuando el salmista expresaba: haz resplandecer tu rostro sobre mí. Amén. Esa porción, de ahí que está la gracia. No es que nosotros, ¿verdad? Es que fluye a través de nosotros. Y qué gracia, conociendo Dios, nuestros corazones y nuestras vidas, dice: pero fíjate, yo quiero fluir a través de ti. Amén. Y se deleita en eso. Y se deleita en eso. Fíjate, eso es lo increíble del Dios que nosotros le servimos. Amén. Es que nosotros, con nuestra capacidad humana, no podemos comprender la magnitud y la grandeza de nuestro Dios. Él se deleita en manifestarse en su gracia en nosotros, a pesar de nosotros. A pesar de cómo somos. Eso es lo increíble de ese Dios amoroso. Y por eso es importante el poder hablar de esto y poder comunicarles esto, porque esta gracia que nos ha abrazado a nosotros está disponible para todo el mundo. Está disponible para aquel que decida rendirse y abrazar esa gracia y permitir que esa gracia fluya y los transforme. Y eso que menciona Dios, ¿verdad? Es precisamente lo que vamos a ver en la palabra. Exactamente. Cuando empezamos leyendo el libro de Génesis, vemos eso, que el hombre desobedece a Dios y Dios automáticamente, después de su desobediencia, lo que hace es derramar su gracia. Claro. Amén. Fíjate, Es así. fíjate, y en ese punto, Albisael, sobre que el hombre desobedeció a Dios, ahí vino el problema, porque ahí es que entra el pecado. Ahí es que nuestra naturaleza se deprava, se daña. Y muchas personas a veces podrían comentar que es por Adán y Eva, y no. En realidad, nosotros y el ser humano, cuando hace lo malo, lo hace porque quiere. No porque Adán y Eva fue que pecaron en un tiempo. ¿Y sabes qué es lo más grande? Que Dios sabe eso, y aún así derrama su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. Dios conociendo, pero eso es lo que hace que la gracia sea eso, Así un favor no inmerecido. Eso es así. Hay un amigo pastor que me enseñó esto hace muchos años y lo he hecho mío, ¿verdad? Mi definición también. Y él decía: la gracia es cuando tú recibes lo que no mereces. Decía, contrario a misericordia es cuando tú no recibes lo que mereces. La gracia es cuando tú recibes lo que no mereces. No lo merecemos. Pero sin embargo el Señor la deposita y la derrama en sobreabundancia, ¿verdad? Sobre nuestras vidas. Amén. Albisael. Sí, hay otro ejemplo, ¿verdad? Que queremos señalar, ¿verdad? De la gracia, ¿verdad? A través de las escrituras, ¿verdad? Ya mencionamos ese inicio, ¿verdad? En Génesis, ¿verdad? De Adán y Eva, ¿verdad? Que inmediatamente después de la caída lo que se manifestó precisamente fue la gracia de Dios, ¿verdad? Y hay otros ejemplos, ¿verdad? Lo que mencionamos aquí, algunos ejemplos que vamos a estar señalando, ¿verdad? Para compartir, ¿verdad? Acerca de las multiformes de la gracia. Amén. La vamos a ver de diferentes formas, ¿verdad? A través de la escritura en que se manifiesta. Y lo podemos también ver, ¿verdad? En el libro en el Génesis mismo, ¿verdad? En el capítulo 39, el versículo 4 en adelante, ahí tenemos la historia de José, ¿verdad? Que dice la palabra que halló gracia ante los ojos de Potifar, ¿verdad? Y la gracia hace eso también, ¿verdad? En nuestras vidas. Claro. Nos posiciona, ¿verdad? En lugares que nosotros no merecemos, pero la gracia de Dios nos abre las puertas, ¿verdad? Y nos llega, ¿verdad? Por el camino, ¿verdad? Nos dirige. Porque precisamente Potifar está diciendo, yo veo que hay gracia en los ojos, y le dice, ¿sabes? Voy a abrir el camino, vas a servir. Y lo posiciona, ¿verdad? Como menciona Adiel, ¿verdad? En este relato bíblico, ¿verdad? Hay otro más como el de Ruth, Amén. ¿verdad? Que ahí también, ¿verdad? Sobre lo que estás hablando de José, una de las cosas que me llama la atención, José pasó, sabemos, ¿verdad? La historia que desde que sus hermanos lo vendieron pasó por muchos lugares. Amén. Y posiblemente José quizás pensaba que
que era por el conocimiento, pero nunca fue por su conocimiento. Es que la gracia de Dios lo tenía para la salvación de un pueblo. Amén. Así es. Entonces, quizás hay muchas personas que han alcanzado cosas en la vida y quizás piensan que son por sus propios méritos, Así es. por su intelecto, por su saber. Sin embargo, desconocen que sigue siendo la gracia de Dios. Es que la gracia de Dios te capacita. Y la gracia de Dios capacitó a José en ese momento difícil. Y a lo mejor José, como dicen ahora, se la creyó. Exacto. Se la creyó. Se la creyó. Y Potifar, lo más seguro dijo, este muchacho tiene unas capacidades que tenemos que usarlas a nuestro favor. Pero ninguno sabía lo que Dios estaba cocinando realmente. Exacto. Amén. Que era la preservación de un pueblo y que su propósito continuase avanzando. El plan de Dios y la historia de Dios sigue manifestándose y desarrollándose a lo largo del tiempo y de los tiempos. Y nosotros pensamos muchas veces pues que tenemos que ver. Pero fíjese, pastor, algo que usted comenta ahora, y qué bueno que fue por esa gracia, porque no era el propósito de José, era el propósito de Dios a través de José. Exactamente. Entonces, lo hace más grande todavía. Exactamente. Porque fíjate que Dios nos permite entrar en el propósito de Él, en su Amén. Gracia. Amén. En su amor y en ese, ¿verdad? En ese plan perfecto, Él nos da entrada. Hay un autor que se llama Andy Fraser, que él escribe el libro de la historia, y el énfasis de él es que Dios no está en nuestra historia. Nosotros estamos insertados en la historia de Dios. Y nosotros somos una pequeña parte de esa historia de Dios. Y todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, tiene que ver con esa historia de Dios en la cual nosotros estamos insertados y en el cual Dios sigue manifestando y fluyendo su gracia sobre nosotros. El problema es que muchas veces podemos tender a pensar como a lo mejor analizamos a José, que nos las creemos un poco y decimos, esto tiene que ver un poquito conmigo. No, esto es la gracia de Dios. Pablo lo escribió. Pablo dijo, por su gracia yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo estaba claro, ¿verdad?, de que el avance que había tenido a través de él, de su ministerio, no tenía que ver con él. Era la gracia de Dios, ¿verdad?, en su vida. Habías mencionado sobre Ruth, Albisael. Amén. Y en el caso de Ruth, ella le dice a Boaz, en ese capítulo 2, ¿qué yo he hecho para hallar gracia ante tus ojos? Y yo creo que esa es la premisa que todos le decimos, Señor, ¿qué yo he hecho para hallar gracia? Nada. La respuesta, nada, no he hecho nada. Amén. Y fíjate que ella también toma una actitud de agradecimiento Claro. a vos, ¿sabes? Y nosotros mismos, cuando recibimos esa gracia de parte de Dios, que no merecemos, tenemos que tener esa misma actitud, ¿verdad?, que ella tuvo, de agradecerle a Dios, ¿sabes? Por gracia, ¿sabes? No merecemos nada, pero sin embargo, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, nos bendice, nos dirige, nos capacita, ¿verdad?, de diferentes formas. Hay otra forma en que se manifiesta la gracia que me gusta, ¿verdad?, en otro aspecto, ¿verdad?, en que lo podemos ver, y es en el Salmo 45, en el versículo 2, dice, y eres más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Y sabe qué también hace la gracia? Hermosea. Y es verdad, que hermoso, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, en medio de cualquier circunstancia, Dios hermosea el rostro, ¿verdad?, derramando su gracia a través de sus hijos. Es que cuando la gracia te cae, lo que se refleja es Dios mismo. Exactamente. Y esa belleza es sin igual. De hecho, es lo que decía esto. ¿Quién ha visto a Dios? Dijo Juan. Ujú. Pero Cristo, Exacto. ese sí vio a Dios. Y más hermoso que eso, no hay nada. Y vino a nosotros por esa gracia. Amén. Es hermoso poder ver, y específicamente poder ver a Cristo dentro de esto, ¿verdad?, de este tema de la gracia, porque la expresión de la gracia de Dios es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo mismo, aquel que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en esa pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Es hermoso poder ver cómo
cómo Jesús en la cruz del Calvario expresa esa gracia, ¿verdad?, total y ese amor total de Dios para con toda la humanidad. Es Dios mismo, ¿verdad?, encarnado y padeciendo por nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Él. Esa es la mayor, ¿verdad?, expresión de esa gracia de Dios. Y si nosotros podemos, ¿verdad?, ir un poco, ¿verdad?, hacia atrás, el poder ver los eventos que Albisael estaba mencionando, ¿verdad?, tanto de Génesis, de Adán y Eva, como el evento de José, como también el evento de Ruth, podemos ver el mensaje vivo y claro de la gracia de Dios a través de Cristo. Amén. Cristo ahí, ¿verdad? Hubo una confrontación de Dios para con Adán y Eva por su pecado, por su desobediencia. Hubo, ¿verdad?, un checklist de las consecuencias. Esto es lo que va a pasar ahora. Hubo también el excluirlos del Edén, claro, porque era la consecuencia de su pecado, pero hubo un derramamiento de sangre para poder cubrirlos y vestirlos. Ahí hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre en el Génesis. Eso apunta a Cristo, la gracia. Amén. Y eso es bellísimo, ¿verdad? Es hermoso. Y así nosotros podemos ver evento tras evento de la historia de la Biblia, donde nosotros podemos ver a Cristo Jesús, el mensaje de Dios de cómo yo voy a manifestar mi gracia, no para un pueblo pequeño, para un pueblo selecto, sino para toda la humanidad. Y es hermoso, ¿verdad?, el poder verlo resaltado en cada uno de esos eventos. Amén. Albi. Amén, ¿verdad? Hay otro, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Otro capítulo de la Biblia donde manifiesta, ¿verdad?, otra forma de la gracia, ¿verdad? Y ya queremos entrar, ¿verdad?, en ese... Ya Adiel ya introdució, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, de lo que queremos llegar, ¿verdad?, en esta hermosa tarde y compartir, ¿verdad? Pero queremos mencionar ¿verdad? Y es en el Salmo 84, en el versículo 11, dice: porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que le andan en integridad, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, como la gracia también nos refugia. ¿Sabe también qué hace la gracia? Nos refugia, ¿verdad? En el momento difícil, en el momento de angustia, en el momento de dolor, Dios manifiesta su gracia, ¿verdad?, a favor de sus hijos, ¿verdad? Y los cubre, ¿verdad? En lugares donde nada va a poder entrar, donde hay descanso en esa gracia de Dios manifestada, donde hay seguridad también, ¿verdad?, en esa gracia, ¿verdad? Así que vemos, ¿verdad?, las diferentes formas en que la gracia se manifiesta a favor de sus hijos, ¿verdad? Como lo había mencionado, ¿verdad? Diferentes formas, de diferentes maneras, pero Dios siempre está presente, ¿verdad?, con sus hijos. Amén. Hay un texto que a mí me fascina mucho y me gustaría leerlo, que es el texto de Efesios. Pablo le escribió a los Efesios. Para mí la carta de Efesios es fascinante porque nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos andar. Yo creo que la palabra, cuando nosotros leemos esta carta en la Reina Valera 1960, hay un énfasis en cómo debemos andar. Andad como hijos de luz. Regularmente, y lo menciona varias veces. Y específicamente en este capítulo 2, Pablo habla sobre ese, ¿verdad?, fundamento de por qué debemos vivir y cómo debemos vivir. Y el fundamento es la gracia, ¿verdad? Esa salvación en Cristo Jesús. Y lo quiero leer, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, del versículo 4 al 9, Efesios 2, 4 al 9. Y dice: pero Dios es rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos en Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. A mí este texto me fascina. Porque nosotros vemos vez tras vez a lo largo de todo el panorama bíblico desde el Antiguo Testamento como personas imperfectas, personas que no tenían ninguna capacidad o cualidad sobresaliente, Dios los escogió y trabajó con ellos y los usó. Dios le dio una oportunidad. Personas que pecaron y que fallaron, Dios le daba una oportunidad y derramaba su gracia. Y Pablo aquí, siendo recipiente de esa gracia de Dios, le está hablando a una iglesia, a una congregación, a una gente que cuando nosotros vemos esta carta y la leemos en términos generales, es una iglesia ejemplo. Pablo se regocijaba de esta iglesia, claro. Constantemente se alegraba por ellos, contrario a los Gálatas, ¿verdad? Que le decía, Gálatas insensatos, decía, ¿hasta cuándo voy a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes? Pablo era rudo, ¿verdad? Con los Gálatas por el comportamiento, ¿verdad? De ellos. Pero sin embargo, aquí a los Efesios, Pablo los elogiaba, se alegraba, se gozaba. Pero Pablo estableció un fundamento claro aquí, para que ellos pudieran estar, como digo yo, calibrados. Amén. Y nosotros regularmente necesitamos calibrar nuestros corazones. Claro. Esto no tiene que ver con nosotros. No te las eches. No te las eches, que esto no tiene nada que ver contigo. Esto es la gracia de Dios en ti. No hay nada que tú puedas hacer. Al contrario, has hecho todo lo contrario. Lo que has hecho, mereces lo contrario. Castigo. Sí, y lo vemos, ¿verdad? En todo este recuento histórico. Todas las personas en las cuales Dios intervino y personas que nosotros admiramos en la Biblia hicieron todo lo contrario, como nosotros. Pero sin embargo, la gracia de Dios los inundó, la gracia de Dios los arropó y les dice, nosotros somos salvos por gracia, no por obras. No hemos hecho nada que provoque ese favor inmerecido de Dios, sino que Dios se deleita en acercarnos a Él y en darnos esa oportunidad de tener una relación correcta con Él. Pablo le escribe a los Efesios también, y algo bonito de la gracia es que le dice, por gracia vosotros sois salvos. Y aceptar eso, fíjate, no les dice en algún momento serán salvos, quizás si hacen estas cosas podrán ser salvos. Le dice, no, sois salvos. No tienen que hacer nada. Exactamente. No hay nada que podamos hacer. Como bien decía, todo lo que hacemos es lo contrario a eso. Sin embargo, por su gracia nos alcanza y nos salva y nos redime. Sí, precisamente, ¿verdad? En esa misma línea, ¿verdad? La gracia, ¿verdad? De Dios también debe entenderse como un poder que nos salva. Y no solamente nos salva, sino que asegura la salvación. Amén. A través de esa gracia de Dios obtenemos esa salvación, ¿verdad? Que tanto anhelamos y tanto queremos, ¿verdad? En nuestras vidas. ¿Y cómo la recibimos? Pues a través de esa gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En esa carta que hemos leído en esta hora. Amén. Y mira, este pasaje tiene unos detalles bien bonitos y es un énfasis que Pablo le da, no tan solo en este pasaje, sino en todas las cartas. Hay un énfasis bien importante de Pablo cuando habla de la gracia de Dios, que yo creo que en todas las cartas, de hecho, los saludos de las cartas de Pablo siempre menciona la paz y la gracia de Dios sea con todos. Pero aquí específicamente en este pasaje, algo que me llama mucho la atención, que él habla de esa unidad de nosotros a Cristo Jesús. Él habla junto con Cristo Jesús, nos sentó junto con Él. También más adelante dice, unidos a Cristo Jesús. Y vuelve a repetir más adelante en el final del versículo 7, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y para mí esto es sumamente importante porque la gracia, que es ese regalo de Dios inmerecido, yo no la puedo recibir ni disfrutar de ella si yo no estoy unido a Cristo Jesús. Yo no puedo estar lejos de Cristo Jesús y gozar de la gracia de Dios. Es algo incompatible. Es algo que no hace sentido. Si nosotros no se puede, es imposible. Si nosotros deseamos y decimos
que vivimos y disfrutamos la gracia de Dios y que esa gracia de Dios es en nosotros y fluye a través de nosotros también para bendecir a otros, es porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y cuando estamos unidos a Cristo Jesús, no es que caminamos de tú a tú con Cristo Jesús, es que yo estoy unido en sujeción a Cristo Jesús, bajo ese señorío de Cristo Jesús, que es importante. Jesús no es mi socio. No. Yo no negocio con Jesús. Yo me sujeto a Jesús. Él es mi Señor. Claro. Y esa es la verdad, el concepto, ¿verdad? De esta unidad o junto con Cristo Jesús. Yo tengo una ilustración para eso. Es como el arco romano. El arco romano tiene muchos bloquecitos, pero el arco no es arco si la piedra que está en el centro no sostiene todo el arco. Entonces nosotros como creyentes somos sostenidos desde arriba. Esa piedra, lo que es la piedra angular, lo que David decía, llévame la roca más alta que yo, esa es la que nos sostiene. Nosotros estamos ahí. Si nosotros no estamos agarrados, si esa roca no está ahí arriba, el arco no tiene ni sentido. Es más, deja de ser un arco. Deja de ejercer su función para lo cual es. Porque para que funcione, tiene que estar sujetado desde ese mismo centro. Amén. Tremenda ilustración. Más claro no se puede decir. Si Cristo no está, estamos en otra cosa, pero no estamos en la gracia de Dios. Amén. Teníamos otro vocablo por ahí, el de Nuevo Testamento. Quería leerlo aquí rapidito, que es el vocablo Shair, no sé si lo estoy pronunciando bien. Charis. Haris dice aquí, que corresponde a algo más cercano, se usaba para detonar perdón, tanto divino como humano. En el caso de Charis, pues se refiere a eso, al perdón de Dios hacia nosotros. ¿Amén? Y ese perdón de Dios hacia nosotros, la palabra es bien clara que a pesar de nosotros, es imposible para mí no pensar en la carta de Pablo a los romanos, cuando dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese perdón, ese charis, no está condicionado al arrepentimiento. Está ahí, se hace real en nuestra vida a través del arrepentimiento. Claro. ¿Verdad? Hay que ser claro, ¿verdad? Con esto. Sí. No quiero hablar algo confuso, pero no está condicionado. Antes de que yo naciese y mostrase ese arrepentimiento, ya el charis de Dios estaba ahí para mí. Amén. Y eso es hermoso. Y qué bueno. Y dice Juan, en el libro de Juan, en los versos 14 al 18, dice, quiero darle una lecturita, dice: y el Logos de Dios, el Verbo de Dios, se hizo carne y tabernalizó entre nosotros, y contemplamos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad, esta es la parte que me gusta, se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Y qué bueno que en esa manifestación se hizo real. Dios lo tenía desde antes de la fundación del mundo, pero Dios a través de Cristo lo hizo real, lo encarnó, para que entonces todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Sí, en esa misma línea, ¿verdad? Que menciona Jason, ¿verdad? La gracia de Dios tomó cuerpo y se manifestó en su gloriosa plenitud. Dios se manifestó, ¿verdad? Con toda su gracia, ¿verdad? Y no solamente operando desde los cielos, sino que ahora en la tierra también. Está en todo su esplendor, en toda su plenitud, en todo su poderío, ¿verdad? Manifestando la gracia. Amén. Y qué bueno, ¿verdad? Que
voy a decirlo así, y la gracia se caminó entre nosotros, o habitó con nosotros, respiró con nosotros. Así que entiende perfectamente todas nuestras circunstancias, porque no es que Dios hizo su creación y la dejó. Dios todo el tiempo ha estado a favor de su creación y para que no se pierda. Y qué hermoso lo que Juan habla aquí, porque Juan dice, y vimos su gloria. Juan no dice, yo vi su gloria. Y a mí me fascina mucho estos detalles de Dios en su palabra. Para aquellos que no creen, Claro. porque aquí Pablo no está escribiendo y no está expresando algo desde la soledad. Él no está hablando de una experiencia que él tuvo solo y no puede ser confirmada por otros. Lo mismo evento, ¿verdad? La resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó se le apareció a más de 500 personas, Claro. se le apareció a mucha gente. Y cuando Juan está hablando aquí este texto, dice, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vimos. Yo no estoy hablando de algo que yo me inventé. Confírmalo con Pedro. Exacto. Confírmalo con Jacobo. Eso. ¿Me entiendes? Es algo tan hermoso de Dios, porque Dios, en los asuntos de Dios no hay cabo suelto. No. No hay cabo suelto. Dios no deja nada en el aire y nada inconcluso. Y qué bueno, porque fíjate que esto no fue algo que Dios tuvo que improvisar. Esto no es una improvisación de Dios. De, ay, Dios, que esta gente... No. Esto está, como dicen por ahí, fríamente calculado. Exactamente. Esto está destinado para salvar. Ese es el propósito. Salvación. Amén. A mí me gusta, ¿verdad? Porque en ese mismo advenimiento, ¿verdad? Del Señor, vivían bajo la ley, pero ahora reina la gracia. ¿Saben? Ahora estamos bajo ese reinado de la gracia sobre nosotros, ¿verdad? Y eso es hermoso, ¿verdad? Que ahora, ¿verdad? Está manifestándose, ¿verdad? Sobre sus hijos, ¿verdad? Sobre su pueblo, ¿verdad? Y que estamos bajo esa gracia que nos cubre cada día, ¿verdad? En cada caminar en nuestras vidas, la gracia de Dios está siendo manifestada. Amén. En todo lo que hacemos, ¿verdad? En nuestras decisiones, ¿verdad? En nuestro caminar, ¿verdad? Siempre vemos la gracia de Dios manifestada porque estamos reinando, ¿verdad? Bajo esa gracia en nuestra vida. Y somos libres. Claro. Esa gracia nos hace libres. La ley condenaba. Y si nosotros hacemos un ejercicio sencillo y vamos a los 10 mandamientos, de esos 10, por lo menos en 7 o en 8 nos hallamos culpables. Si miramos con honestidad ahí a los mandamientos, nos hallamos culpables. Nos condenamos. Así que gracias a Dios por su gracia, que nos hace libres. Claro. Nos hace caminar en libertad y nos da la capacidad de que cuando nosotros vemos a un hermano, a una persona pecar o que falla, nos hace mirarnos también a nosotros y decir, espérate, déjame mostrar gracia, misericordia y apoyar a mi hermano, porque yo puedo hacer lo peor que él. ¿Sabes qué, pastor? Yo mientras estudiaba esto en casa, yo me descompuso, la palabra me descompuso, porque fíjate esto, yo decía, Dios, tú hiciste esto, tú no me preguntaste, tú simplemente lo hiciste. Y ¿sabes qué es lo más grande, Dios? Que aquí es lo que me impresiona, porque esto va más por encima de mis emociones, de cómo yo me pueda sentir. Tú, en tu gloria y en tu poder, dijiste, yo los quiero salvar. Eso es lo que yo quiero, salvarte. Y cuando uno entiende eso por palabra de Dios, que la palabra te está diciendo desde el principio, desde Adán, con José, con Ruth, mi propósito es salvarte. Y mira todo lo que he hecho a través de la historia, y te he hecho protagonista de mi historia, porque lo que quiero es salvarte. Cuando esa verdad llegó a mí y el Espíritu me tocó con eso, uno llora y te rompe, porque es que uno dice, Señor, es que de verdad que tú eres bueno, man. Tú sí que eres bueno, porque desde el principio lo que has querido es eso, salvarme. Y lo sentí tan personal, como que fue por ti que lo estaba haciendo.
No es que tú merecieras nada, pero por ti yo estaba haciendo eso. Tú estabas en mis pensamientos. Posiblemente yo no estaba en los tuyos, pero yo me extendí hacia ti. Dice Lamentaciones, el amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Y todavía en el siglo XXI, al pisar los días hablábamos de qué tan grande es la gracia y si esto en algún momento se va a acabar o yo he escuchado muchas teorías por ahí, porque de verdad que recibir esto lo tenemos a la mano tan palpable y puedo decirlo, yo no vi a Cristo caminar, pero Él está en mí, Él opera en mí. Y esa es la certeza de que nos lleva, que a través de esta su palabra, de que todavía está vivo ahí. No sé si fue Adiel, ¿verdad? O Jason, que mencionó que desde antes que nosotros existiéramos, ya está Dios manifestando su gracia sobre nosotros, ¿verdad? Y ahí vimos, ¿verdad? Ese suministro constante de la gracia, ¿verdad? Sobre nosotros. Y podemos hablar de cómo, ¿verdad? De la nueva vida, ¿verdad? Que surge de la gracia, se mantiene precisamente por la gracia. Amén. Constante. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de Dios. Es Dios, ¿verdad? Quien la mantiene, ¿verdad? En nosotros. Está esa gracia, ¿verdad? Que Pablo llama gracia sobre gracia, ¿verdad? Es abundante sobre nosotros constantemente. Y no solo Pablo, Juan lo dice también, gracia sobre gracia. De hecho, el salmista lo decía, pero de otra forma, porque quizás no tenía el concepto Harris, pero sí decía, su misericordia se renueva cada mañana. Amén. Y qué hermoso, qué bueno que mencionan esto y que podemos hablar de ese anhelo y de ese deseo profundo de Dios por la salvación, porque posiblemente o seguramente en el futuro van a haber personas que van a estar escuchando esto y que puedan estar luchando contra Dios, huyéndole a Dios, no queriendo saber nada de Dios, pero Dios se interesa por ti. Dios está obstinado contigo, tiene un amor obstinado contigo y te quiere salvar. Y hay personas que se han condenado a sí mismos por errores que han cometido o por errores que otros han cometido que los han dañado. Y piensan que no pueden acercarse a Dios, que Dios los ha rechazado. Dios te ama. Dios te ama profundamente y Dios quiere salvarte. Y Dios puede salvarte y puede restaurarte y rescatar tu vida. Permite que Dios salga a tu encuentro y te rescate. Lo hizo con nosotros. Amén. Y nosotros sabemos que no merecíamos eso, que merecíamos lo contrario. Pero Dios, a pesar de nosotros, lo hizo y lo puede hacer contigo. Así que, Jason, gracias por traer este testimonio de cómo la palabra de Dios rompió tu vida mientras estudiabas esto, porque es importantísimo, porque de esto se trata. Esto no se trata de un conocimiento y de un ejercicio intelectual, se trata de salvación y vida eterna. Dijo algo, pastor, que yo lo escribí, y el Señor siempre ha buscado salvarnos. Por eso es su gracia es para eso, para salvarnos. Y una de las cosas que les mencionó es salvarnos no solamente quizás del enemigo de nuestras almas, del mundo, es de nosotros mismos. De nosotros mismos. Nosotros mismos atentamos contra nosotros mismos. Y en ocasiones somos el obstáculo para nuestra propia salvación. Entonces Dios tiene que entrar, romper en nuestras vidas para decir, oye, te quiero salvar, hermano, déjame ayudarte. Pero es como, por ejemplo, muchas veces las personas vienen a nosotros, yo creo que a todos nos ha pasado, y a pedirnos consejos. Y en ese consejo, uno le da el consejo por la palabra, y la persona lo recibe con gozo y se va con gozo, porque recibió el consejo, recibió esa gracia, pero es para resolver sus asuntos de la vida. Asuntos inmediatos, sí. El matrimonio, la salud, los hijos. Sin embargo, el problema principal, que es hacia Dios, no lo quiere. Simplemente quizás no se siente vulnerable a eso, quizás piensa que le va a ir bien. Sin embargo, ese es el gran problema, salvarnos de nosotros mismos. Así es, nosotros vivimos en una cultura donde hemos sido enseñados a sacarle provecho a todo lo que se nos presenta
en la vida. Y queremos hacer de Cristo lo mismo y de Dios lo mismo. Queremos tener a Cristo como si lo tuviéramos dentro de la lámpara de Aladino. Que cada vez que tenemos una situación, frotamos, pedimos los deseos, se resuelve todo, vuelve allá adentro y sigue caminando ahí para cuando te necesite. Y Dios no funciona así. Dios no funciona así porque los asuntos de Dios son eternos y no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con Él, con su gloria, con su plan, con su propósito. Y Dios sí permite y se vale de circunstancias inmediatas para que la gente se acerque a Él, porque el 90% de las personas que llegan a una iglesia llegan porque tienen problemas financieros, problemas matrimoniales y necesita que Dios resuelva un asunto inmediato. Y Dios permite que esas circunstancias hasta se den en amor y en gracia en la vida de cada persona para que a través de esas presiones de la vida puedan acercarse al Señor y tropiecen con esa roca de eterna salvación y puedan ver que hay algo mucho más allá de nuestra vida. Hay algo más allá de nuestra vida, es una eternidad con Dios. Y esa es la salvación que Dios ofrece y que Dios nos da por gracia. Esa salvación eterna. Amén. Y a mí me gusta como Pablo la presenta, ¿verdad? Y la presenta como un Amén. Dice, es un regalo de Dios, ¿verdad? Y a quién no le gustan los regalos, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Está a tono con los tiempos, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos permite, ¿verdad? Traerle esta palabra, ¿verdad? Porque precisamente Dios todavía está ofreciendo, ¿verdad? Ese regalo de eternidad, ese regalo de salvación, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es lo que, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? ¿Y cómo podemos obtener eso? Pues es lo que Pablo decía, porque por la gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Sabes? La gracia y la fe, ¿verdad? Son el medio para alcanzar, ¿verdad? Eso que anhelamos tanto, que es la salvación de nuestra alma. Amén. Amén. Y ahí hay varias cosas que la gracia no es. Amén. Porque muchas veces se ha malinterpretado mucho este concepto de la gracia de Dios. Y nosotros podemos ver muchas veces personas hablando de que la gracia es un ticket para uno hacer lo que le da la gana. Una licencia para pecar. Y no es así. Y yo quiero, ¿verdad? Mencionarle algunas cosas que la gracia no es o no ofrece. Que podamos a lo mejor conversar, hablar o reaccionar un poquito, ¿verdad? Sobre esto. Y la gracia, lo primero que viene a mi mente, ¿verdad? Y que compartí en este escrito que tenemos aquí, es que la gracia no es algo que nosotros merecemos. Y lo hablamos, ahorita yo lo leí en Efesios 2:9. Dice que esto, ¿verdad? Hay un pasaje en el versículo 9 mismo, dice, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Esto no es algo que nosotros, porque nos hemos portado bien, porque vamos a la iglesia los días que nos corresponde, porque somos fieles a los diezmos y a las ofrendas, porque no tiramos piedra ni velamos al guardia, es algo que nosotros merecemos. No lo merecemos, y no podemos pecar pensando que nosotros la merecemos, porque no lo merecemos. Es algo que es ¿verdad? Un regalo de Dios. También dentro de nuestro servicio a Dios, nosotros vamos y hacemos las cosas por eso, por lo que hemos tenido, por la salvación, no para obtener la salvación. Exactamente. Entonces, que ese es el detalle. Nosotros no somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Exacto. Las buenas obras es, ¿verdad? Es el efecto o el fruto de la gracia de Dios en nuestra vida. Claro, en nuestras vidas. Amén. Tampoco es un permiso, ¿verdad? Que nos excluye de una responsabilidad que nosotros tenemos de madurez o de responsabilidad personal. Nosotros no recibimos la gracia de Dios y nos quedamos aquí, engordando aquí solitos. No tenemos ese permiso para no hacer nada. Exacto. No es un permiso para la vagancia espiritual. No es un permiso para que nosotros tengamos nuestra lista de peticiones. Ora por esto y yo no voy a hacer nada. No es un permiso para estar de brazos cruzados, sino al contrario, la gracia de Dios deposita
una responsabilidad en nosotros de madurar, de crecer, de ejercer nuestra función en el cuerpo de Cristo. Eso es sumamente importante. Nosotros no estamos ahí. Un pastor a mí me enseñaba cuando yo era joven, decía, tú no tienes un llamado a hacer un apéndice. Y yo no entendía, yo fui operado del apéndice. Y dice, claro, todo el mundo lo opera el apéndice y sigue como si nada, eso no hace nada. Él decía, eso no hace nada, no seas un apéndice, tú no has llamado a hacer apéndice. Y yo lo miraba y yo, qué extraño. Y yo me miraba la cicatriz que yo tengo de la operación y yo funciono normal, es cierto, yo no quiero ser un apéndice. La gracia de Dios no es un llamado para nosotros ser, ¿verdad?, esta parte del cuerpo que no hace nada. No, trae un peso y una responsabilidad bien profunda para nosotros ejercer nuestra función dentro del cuerpo de Cristo para la gloria de Dios y para la madurez del cuerpo. Claro. Es mi responsabilidad. Mira, Pedro habla en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a madurar. Amén. Es un llamado a crecer. Es un llamado a desarrollarte. Tenemos que en todo momento crecer y desarrollarnos en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es para estar un tiempo. No es esperando que llegue el momento donde yo me voy a jubilar. En Cristo nadie se jubila. En Cristo morimos con las botas puestas, creciendo, sirviendo, obrando, haciendo lo que tenemos que hacer. Y siempre, ¿verdad?, con este corazón y este carácter de siervos inútiles. Porque esto es por la gracia de Dios y no es nuestra fuerza. Amén. Número 3. Tengo 5. Sí, son 5. 5 puntos. Pues voy por la 3. Ténganme paciencia. Amén, amén. La gracia tampoco es algo que está reservado para ciertas personas, para algunas personas. Esto no es algo que dice, ok, esto es hasta aquí, o hasta estas personas, y de aquí hacia adelante la gente no alcanza la gracia. No es como cuando usted va y busca un vale, ¿verdad? O va a un lugar y dice, no, el vale va a llegar hasta estas personas nada más. De la persona número 13 adelante, ellos no alcanzan, pueden irse a su casa porque los tickets llegan hasta aquí. Pues no, esto no es así. La gracia de Dios está disponible para toda la humanidad. Fíjense que hay una conversación bien importante en la palabra que está en el capítulo 3 de Juan, que es la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, que la tuvo a solas. Y Jesús le hablaba de ese amor que Dios tenía por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Es para que todo aquel que en Él crea. Y más adelante, en el capítulo 1 de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe y que cree en Él, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es a algunos, no son a los más blanquitos o a los más negritos, no es eso, no son a los más flaquitos, a los más gorditos, no es eso. Es a todo aquel que en Él cree. O sea que la gracia de Dios está disponible para todos y no para algunos cuantos. Y esto va para aquel, no es para aquel que se cree que es merecedor de gracia y otros no. Esto es para aquel que piensa que no eres merecedor de la gracia. Si tú piensas que no eres merecedor de la gracia, bienvenido al barco, esto es para ti. Porque nosotros de igual manera creemos que no merecemos la gracia. Curiosamente, eso es lo que nos califica. Exactamente. Estamos calificados porque estamos descualificados. Exactamente. Y si tú entiendes que estás descualificado, esto es para ti. Exacto. Bienvenido al barco. Bienvenido. Eres de los nuestros. Esta es la gracia de Dios en nosotros. Y es para aquellos que se sienten, ¿verdad?, inmerecidos y que son inmerecidos, porque ciertamente todos lo somos. Así que todo aquel que se acerca con ese corazón y creyendo en Jesús puede recibir esta gracia de Dios.
Ahora, también la gracia de Dios no anula las consecuencias de nuestras acciones. Claro. Y esto es sumamente importante, porque está aquel que peca, mete las patas y las mete hasta, como decimos allá en el campo, hasta el zoco el medio, bien metida, y dice, pues yo oro, me arrepiento y aquí no ha pasado nada. Así no opera Dios. Si nosotros vamos al capítulo también de Génesis, al capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, de los versículos 16 al 19, Dios les habla de todas esas consecuencias. Dios les da las vestiduras también y los viste y cubre, ¿verdad?, sus cuerpos, pero le dice, estas son las consecuencias. Y no vas a quedarte aquí en el jardín, vas para afuera. ¿Me entiendes? Y nosotros podemos también, hay otro evento en la palabra que está en 2 de Samuel capítulo 12, que es cuando David peca. David dice la palabra que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en el palacio. Allá había una mujer, la mandó a buscar, la embarazó y mandó a matar a su marido. Y Natán, ¿verdad? Dios envía a Natán a confrontarlo y Natán le hace la famosa historia, ¿verdad? Claro. Había un hombre que tenía 100 ovejas, pero había uno que tenía una sola, pero ese hombre que tenía 100 quiso esa oveja y la tuvo para sí. ¿Qué tú crees que le debe pasar a ese hombre? Ese hombre debe morir. Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y cuenta, ¿verdad?, la palabra que ese chico nació y el fruto de ese vientre nació. David se arrepintió, oró y clamó, pero ese chico, ¿verdad?, falleció. Hubo, ¿verdad?, una confrontación, hubo unas consecuencias también de ese pecado. Así que la gracia de Dios no anula las consecuencias de nuestros pecados. Sí vamos a tener, ¿verdad?, el perdón y la libertad de esa culpa, pero tenemos que afrontar las consecuencias de las acciones que nosotros tomamos. Número 5 y por último, no es una licencia para pecar. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Dice Pablo le escribe, ¿verdad?, a los romanos y dice en el capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, escribió Pablo, porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos en él? La gracia de Dios es una certificación de que hemos muerto al pecado, de que el pecado no se enseñorea de nosotros, de que nosotros no le servimos al pecado. Esas son estas 5 puntos, ¿verdad?, de lo que la gracia de Dios no es no nos ofrece, ¿verdad?, a nosotros. Ahora, la gracia de Dios sí es y sí ofrece estas cosas. Y tengo 5 puntos aquí también. Amén. Y estos puntos pues también tienen una base, un fundamento en algunos textos bíblicos que quiero ir también, ¿verdad?, por encimita. La gracia de Dios nos ofrece el perdón y la restauración. Amén. La gracia de Dios nos perdona, nos quita, ¿verdad?, esa culpa y ese peso de pecado y esa condenación de nuestra vida. Y trae restauración a nosotros. Pablo escribió a los Corintios en la segunda carta de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Trae perdón y trae restauración. Nosotros también en la historia, en la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32, nosotros en la gran mayoría, ¿verdad?, conocemos bien esta historia y sabemos que el hijo pródigo, después de derrochar todo el dinero y todo lo que había recibido del padre, regresó, ¿verdad?, arrepentido. Y ya venía con un discurso, ¿verdad?, con lo que le iba a decir al padre. Pero a mí me fascina mucho cómo la palabra nos enseña aquí en este texto que el padre, cuando lo vio a lo lejos, salió al encuentro. Salió al encuentro a perdonarlo, a restaurarlo, a devolverle la posición, a hacer una fiesta, una celebración. Y eso es lo que nos ofrece a nosotros la gracia de Dios. Podemos hacer lo que sea. Cuando llegamos con un corazón arrepentido, el Señor nos restaura y el Señor nos perdona y el Señor nos pone en una posición de hijo con los privilegios, ¿verdad?, y las bendiciones
del reino de los cielos, pero ojo, no podemos buscar las bendiciones solamente Claro, y no buscarlo a Él, porque las bendiciones están en Él. claro. Amén. La gracia de Dios también es salvación. Nos ofrece esa oportunidad de tener ese rescate, de poder estar y de poder tener esa garantía de estar eternamente con Él, de tener esa vida eterna que es estar en la presencia del Señor para siempre. Pero Dios, dice Efesios capítulo 2, 4, 5, que lo leí ahorita, pero lo quiero repetir, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la salvación, esa vida eterna en Cristo Jesús. También la gracia nos ofrece o es libertad, nos liberta. No tenemos, ¿verdad?, que esforzarnos para nosotros tener la aprobación de Dios. Nosotros vivimos en una cultura donde regularmente la gente desgasta su vida buscando ser aprobados. La gente muere por un like de Facebook, de Instagram. La gente muere por eso. Yo escuchaba a Itiel Arroyo en un video, estaba viendo un video, y él hablaba del síndrome de la voz Kids. De estos muchachos, ¿verdad?, que cantaban procurando que alguien oprimiera el botón y volteara la silla para decir, tú vas conmigo. Y él decía en este video que Cristo Jesús en la cruz del Calvario ya oprimió ese botón. No busques que alguien oprime ese botón como que para sentirte aprobado por otros. Ya Dios te dio esa libertad. Amén. Y Él te recibió. No te esfuerces por buscar ese like, por buscar esa aprobación. Hay gente que desgasta su vida buscando la aprobación de sus padres, la aprobación de algunos compañeros, ¿verdad?, de trabajo de su jefe, la aprobación de su esposo, de su esposa, a lo mejor la aprobación de sus hijos o de sus amigos, del grupo, ¿verdad?, de amistades con quien frecuentan y comparten. No desgasten su vida en eso. En Cristo Jesús tenemos libertad, hemos sido aprobados en Cristo Jesús por Dios. También, sigo. Sí, sigue. Amén. Gracias. Gozándonos, estamos aquí. Amén, amén. Pues me faltan dos, ténganme paciencia, me faltan dos más. La gracia de Dios también es transformación. La gracia de Dios nos lleva de punto A a punto B. Amén. Hay un famoso analista de deporte que habla mucho del punto A al punto B. Pues la gracia de Dios nos lleva de ese punto A al punto B. De ese punto A donde nosotros no éramos nada, a ese punto B donde nosotros somos hijos de Dios. De ese punto A donde no teníamos identidad ni propósito, a un punto B donde tenemos sentido, propósito, donde tenemos esa identidad en Dios, donde tenemos un sentido de pertenencia, donde somos algo, tenemos una función que redunda o repercute para la eternidad. Y eso es sumamente, ¿verdad?, importante. Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo el mundo, pero yo no soy. Es la gracia de Dios en mí. Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No es el fruto de mi esfuerzo, aunque yo he trabajado y sé que me he esforzado mucho más que otros, pero no es eso, es Dios en mí. Amén. Y hay un pasaje que es uno de mis favoritos, que es Romanos 12:2. Dice, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, ¿verdad?, por su gracia nos transforma. Así que nosotros, por la gracia de Dios, no podemos, ¿verdad?, conformarnos o acostumbrarnos a esta vida en el mundo donde siempre estamos igual. Porque la gracia de Dios nos lleva a un proceso donde vamos a madurar, donde vamos a ser transformados, donde lo que antes era ya no es. Dice Pablo, ¿verdad?, lo escriben en la carta también de los Corintios, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios va a pasar de tu vida la condenación, el dominio y el gobierno del pecado sobre tu vida, la vida de esclavitud, esas consecuencias y ese peso del pecado en tu vida, eso va a pasar, y Dios te va a llevar una vida de libertad, una vida de abundancia, a una vida de bendición, a una vida de amor, o una vida de perdón. Esa es la transformación de Dios que opera a través de su gracia
en nosotros. Y cuando nosotros nos rendimos a Él, experimentamos eso día a día, porque es un proceso donde vamos avanzando, creciendo y madurando día a día. Ahora, también la gracia de Dios nos ofrece fortaleza. Nos fortalece, nos hace o nos capacita para que nosotros podamos estar firmes en medio de cualquier circunstancia. Mira lo que Pablo escribe aquí en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira cómo la gracia de Dios hace que Pablo vea y analice las tribulaciones y los problemas aquí en la tierra, algo leve y momentáneo. O sea que la gracia de Dios nos hace ver la vida y las circunstancias de una manera diferente. Donde el mundo ve caos, nosotros vemos bendición y gracia de Dios. Donde el mundo ve problemas, nosotros estamos viendo bendición. Nosotros estamos viendo la mano de Dios obrando. Nosotros estamos viendo una oportunidad para que Dios se manifieste y bendiga a muchos. La gracia de Dios nos capacita para nosotros poder ver y evaluar todo de una manera distinta, no desde la perspectiva terrenal, sino desde una perspectiva eterna, desde la eternidad de Dios, porque todo lo que Dios hace es eterno. Y la palabra nos enseña en Eclesiastés capítulo 3 que Dios puso eternidad en nuestros corazones, así que nosotros somos eternos también. De nosotros depende si nosotros, abrazando a la gracia de Dios, estamos en una eternidad con Él o si no estamos en una eternidad sin Él. Pero eternos somos. Y eso nos lo enseña la palabra en el capítulo 3 de Eclesiastés. Así que cuando nosotros comparamos estas cosas y nosotros podemos ver cómo el mundo maneja lo que son las tribulaciones y los procesos aquí en la vida y cómo la gracia de Dios nos hace ver esto, nosotros podemos entonces estar fortalecidos, estar en paz, porque experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Nosotros entonces podemos ver cómo ese mayor peso de su gloria es depositado en nuestra vida y muchas personas y mucha gente puede ser bendecida por eso. Pablo también hablaba en 2 de Corintios capítulo 12 al 9, escribió lo siguiente, que el Señor le dijo cuando él se quejaba de ese aguijón y ese problema que él tenía en su carne, decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana yo me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el peso de Cristo. La gracia de Dios nos hace poder ver cómo Él está obrando y cómo Él se perfecciona aún en medio de nuestras debilidades y cómo su poder actúa y se va perfeccionando en medio de nosotros. Hay gente que puede decirte, porque tú haces lo que haces y cómo tú hablaste y cómo tú ministraste de esta manera. La gracia de Dios, el poder de Dios actúa y se perfecciona en nosotros que somos débiles, en nuestras debilidades, y Él obra a pesar de nosotros. Ahora, ¿qué otras cosas nos ofrece la gracia de Dios? Nos ofrece gozo, nos ofrece paz. La gente no te ha preguntado a ti, oye, Jason, ¿por qué tú estás tan feliz y tan en paz con todo lo que está pasando? Le han hecho esa pregunta muchas veces. ¿Cómo tú puedes? Mira todo este caos que está pasando alrededor tuyo. Algo que siempre le he comentado sobre la paz específicamente, pastor. Cuando mi esposa enfermó, estaba bien grave en el hospital, yo siempre lo he compartido muchas veces. Había un muchacho que llevaba 4 días en el hospital con un familiar y estaba desesperado, totalmente desesperado. Me dijo, llevo 4 días aquí. Yo iba por el día 60 y pico de hospitalización con mi esposa. Dije, ten paz. Le dije, pronto vas a salir. Él salió. A mí me faltaban como más de 60 días que todavía no sabía que me faltaban. Pero la paz del Señor me inundó en ese proceso difícil y yo estaba tranquilo,
totalmente tranquilo, pero eso es la paz de Dios, porque es esa confianza Amén. de que Él está ahí con nosotros. Amén. Y esa es la paz que el Señor nos da, que es sobre todo entendimiento. La gente no lo entiende. Nosotros Es que tampoco tampoco lo entendemos. podemos A mí me han hecho la pregunta. Yo no sé. Es Dios. Es su gracia en mí. Es Él. Yo no lo entendía y quizás la gente me diría, pero qué frío es este. Él no tiene sentimientos. Qué insensible Qué es. insensible. Oye, pero es tu esposa. Yo lo sé, pero que tú quieres que tenga una tranquilidad que no te imaginas. Dios está en control. Dios está ahí. Y Eso es así. eso es su gracia. En la paz manifestada, en el gozo, en el fruto del Espíritu que opera en nosotros, que nos da toda esta tranquilidad en nuestras vidas y nos hace estar en sosiego y en alegría. Porque en el caso de la paz no es ausencia de guerra, no es ausencia de conflicto, es la seguridad que el Señor nos da de que Él está, de Amén. que Él tiene el control. Eso es así. Y- Es algo interno. Es es algo algo del interno. corazón. Explicarlo es complicado. La misma, por eso, gracias a Dios que Él le explica tan claramente que sobrepasa todo entendimiento. Porque es que se nos va la vida tratando de entender esto. Y hay cosas que cuando estemos allá, pues Él no las hará entender. Pero ahora mismo, con esta mente finita No se y puede. con todas las circunstancias que manejamos, wow. No se puede. No se puede. Amén. Y es el fruto, ¿verdad? De esa gracia, ¿verdad? En nosotros. De ese nos trae gozo también. La gracia también nos ofrece consuelo. Amén. Consuela nuestros corazones en medio del dolor, en medio de las crisis, en medio de las cosas tan horrendas que nosotros experimentamos aquí. La gracia de Dios nos consuela. Fíjate, Jason y Albisael, yo tuve una experiencia donde también mi esposa tuvo mucho tiempo en el hospital y estuvo varias veces en cuidado intensivo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo llamé a mi amigo pastor, que es mi pastor también. Le dije, yo necesito que tú hables con el médico porque yo necesito que tú escuches y me expliques. Porque yo no estoy entendiendo bien qué es lo que está pasando aquí. Y mi esposa prácticamente de una pequeña infección, pues pasó a tener una sepsis, donde todo su cuerpo se infectó completo y cayó en cuidado intensivo. Y en medio de todo ese proceso, pues el panorama se iba complicando un poco más. Allí llevaron sacerdotes, ahí llevaron, bueno, una batería de fuerzas espirituales de todos lados, por decirlo de una manera. Gente con mantos, sin mantos, con collares y cosas así, con capas y todo. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y mi esposa, en medio del sufrimiento y del dolor, ella en un momento decía, yo siento que me estoy muriendo. Ella lo decía, lo llegó hasta expresar. Pero en medio de todo eso, orábamos y declarábamos esa confianza y esa dependencia del Señor. Y en algunos momentos nuestras rodillas tambaleaban. Pero esa paz del Señor gobernaba nuestros corazones. Ese consuelo de Él. Porque en un momento, cuando mi esposa expresaba que ella sentía que se estaba muriendo, uno siente ese desprendimiento en el corazón. O sea, uno escucha hablar de muerte, de pérdida y dice, espérate, esto es serio, esto es duro. Y el consuelo de Dios llegó al corazón de nosotros. La esperanza de que esto iba a pasar porque era una leve tribulación momentánea estaba ahí. Entonces se hizo realidad para nosotros. Claro. Y nosotros podíamos descansar en esa gracia que nos daba ese consuelo, esa paz, ¿verdad? Esa esperanza, porque es que la gracia de Dios nos capacita a nosotros para nosotros poder entender que Él está en control, que Él tiene control de todas las cosas y de que todo lo que nos está sucediendo tiene un avance para la eternidad y con ese propósito eterno de Él. Así que nosotros debemos, ¿verdad?, mantener claro en nuestros corazones cada día que ese maravilloso regalo de Dios que está disponible para todos nosotros nos capacita para nosotros poder disfrutar de todas estas cosas que hemos hablado y hemos mencionado aquí todos los días de nuestra vida, que tiene que ver con la eternidad de Él, que es absolutamente
por Él y de Él para nosotros, que se manifiesta a nosotros a través de la cruz, que es en Cristo Jesús. Tú quieres esa paz, tú quieres esa gracia de Dios en tu vida, tú quieres que la gracia de Dios se manifieste en ti y a través de ti, tú tienes que ir a la cruz. Tú tienes que ir donde Jesús, tú tienes que unirte a Cristo Jesús en arrepentimiento, en fe, como Albisael mencionaba ahorita, creyéndole al Señor, confiando en Él y rindiendo tu corazón a Él como Salvador y Señor de tu vida. Y nosotros te garantizamos por experiencia propia que esa gracia de Dios va a inundar tu corazón y tu vida. Mira cómo lo habla el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, para que tú puedas entonces contestarte la pregunta que yo puedo hacer entonces al respecto si esto es tan bueno. Pues antes de que yo te pueda contestar esto, yo quiero que tú sepas que esto es mejor de lo que nosotros estamos diciendo. Claro. Mucho mejor. ¿Y qué tú debes hacer? Nosotros decimos que es bueno y no entendemos lo bueno que es, la profundidad de esa bondad, de esa gracia de Dios en nuestras vidas. Pero mira lo que dice el autor de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente, en confianza. Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere inundar tu corazón y tu vida de su gracia, de su favor a pesar de ti. No hay nada, ningún error que tú hayas cometido que te pueda alejar de esa gracia de Dios. Dios te la quiere dar. Acércate con un corazón confiado y arrepentido y vas a recibir esa gracia de Dios en tu vida y en tu corazón. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Y meditaba, ¿verdad? Mientras el pastor hablaba en todo lo que hemos estado compartiendo, ¿verdad? Y como Pablo lo expresa, que es un regalo. Y mientras Adiel hablaba, ¿verdad?, de todo lo que nos ofrece la gracia, y lo leímos desde el principio, lo que decía el salmista, que hermosea, que refugia, y el pastor hablaba acerca del perdón, de la restauración, de la libertad, de la transformación, de la fortaleza. Yo me imaginaba como este regalo que uno empieza a abrir y empieza a sacar este obsequio, pero todavía queda otro y sigue hasta que llegamos a la salvación. Amén. Ese gran regalo, ¿verdad? Lo que ofrece la gracia. ¿Cómo rechazar, ¿verdad? Ese hermoso regalo que Dios nos ofrece, ¿verdad? Que es para nuestro bien, ¿verdad? No solo para nosotros, sino que alcanza, ¿verdad?, a los que están a nuestro alrededor. Porque lo hermoso de la gracia es que Dios ha derramado la gracia sobre nuestras vidas, pero para que la sigamos derramando sobre otros, ¿verdad? Para que alcance a otros. Y eso es lo que, ¿verdad?, en esta hermosa tarde, ¿verdad?, estamos compartiendo. Que la gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros la queremos compartir para que alcance también la vida y a lo mejor nosotros podamos escuchar mañana ese favor de Dios sobre su vida, ¿verdad?, a través de la gracia que Dios ha derramado. Y no solamente lo compartimos desde lo que enseña la Escritura, sino de la vivencia personal. Amén. Que eso también es real, que no es que lo leís en la Biblia, lo creí, es que lo hemos vivido. ¿Sabes? Nuestro cuerpo lo ha experimentado y tenemos la certeza que la gracia de Dios está en nuestras vidas. Amén. Esto es una palabra que todavía nos falta mucho para seguir hablando de esto. Voy a decir, esto es algunos puntos, ¿verdad? Que podemos. Una pizca, esto es una pizca. Una pizca. Esto es una gota en el océano de la eternidad de Dios. Así. Y yo creo, ¿verdad? Perdona, Jason, que te interrumpa, ¿verdad? En este mismo ambiente, ¿verdad?, que hemos compartido, yo creo que es eso, ¿verdad? Compartirle a otro, ¿verdad?, lo que hemos recibido. Yo creo que debemos de terminar, ¿verdad?, con esa oración, ¿verdad?, de ofrecimiento, ¿verdad?, para aquel que está escuchando a través de estos alcances, ¿verdad?, que estos medios, ¿verdad?, que hoy tenemos, ¿verdad?, que puedan recibir, ¿verdad?, esa gracia que se está manifestando, ¿verdad? Y yo creo que este es el momento, ¿verdad?, en que debemos orar, ¿verdad?, y darle gracias a Dios, ¿verdad?, por su gracia, ¿verdad? Y que esa misma gracia pueda alcanzar a otros y que de la misma forma ellos puedan también agradecer lo que han recibido de parte de Dios como nosotros también lo hemos recibido. Amén.
Así que... Claro que sí. Para mí es un honor poder cerrar con esta oración. Y me gustaría dejar algo claro con todo aquel que está viendo, porque hay muchos que van a orar con nosotros agradeciendo por la gracia de Dios que los ha alcanzado. Pero hay otros que su oración tiene que ser distinta. Hay otros que tienen que orar pidiendo que el Señor derrame su gracia sobre sus vidas. Y mientras yo dirijo esta oración, y tú eres de esos que necesitas y reconoces que necesitas esa gracia de Dios en tu vida, que tú se la pidas al Señor a tu manera. Esto no hay una oración protocolar para esto. Atrévete a abrir tu corazón al Señor y dile: Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento de mis pecados y quiero que tú me perdones y derrames tu gracia sobre mi vida. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, y yo te insto a que aproveches este momento para abrir tu corazón al Señor y pedir que el Señor te perdone y derrame gracia sobre tu vida en este momento. Ven, oramos. Bien. Padre, Gracias. gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, en el que hemos podido reflexionar en tu palabra. Gracias, Padre amado, porque es un privilegio, Señor, el poder estar aquí y el poder compartir sobre este tema tan profundo, Señor, que nosotros jamás llegaremos a comprenderlo en su totalidad. Pero es algo que nace de tu corazón y que tú has depositado en nosotros, Dios. Te damos gracias porque tú has derramado tu gracia en nuestros corazones. Te damos las gracias a ti, Señor, porque tu gracia nos ha transformado, nos ha acercado a ti, y podemos tener y disfrutar de esta vida eterna, de esta eternidad contigo, Señor. No hay condenación ni culpa, Señor, por el pecado que gobierne nuestros corazones y que angustia nuestras almas, porque tu gracia nos ha hecho libres, Señor. Gracias por tu perdón, Dios amado. Gracias porque nos has rescatado, Señor. Y yo te pido, Señor, de una manera especial, por todo aquel que ha escuchado estas palabras, que ha visto este video, Señor, y reconoce en este momento que necesita de tu gracia en su vida. Yo te pido, Señor, que tú le perdones, Dios amado, que tú tengas misericordia de él y que tu gracia lo abrace, Señor, que tu gracia lo inunde, Padre Celestial, que tu gracia lo rescate, Padre amado, que él pueda experimentar y gozar la libertad que nosotros gozamos y experimentamos en ti, Dios amado. Que el gozo de tu salvación también sea una realidad en sus vidas y en medio de sus casas, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. 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 Agradecemos. Amén. Al Bisael por tu hogar, raza, al pastor. Amén. Amén. Por haber Gracias compartido a usted. con nosotros. Pastor, ¿dónde la gente lo puede conseguir? Pues me pueden conseguir a través de las plataformas digitales, Facebook o Instagram. Abdiel Cata 9, ese es el nombre que tengo en las plataformas. Por ahí pueden seguirme. Pueden conectarse también en la plataforma de la Iglesia Catacumba 9 de Calley, donde también pues, ¿verdad? Tenemos los videos de predicaciones y podcasts que hacemos y ministraciones y demás. También pueden disfrutar y ser bendecidos también por eso. Amén. Gracias por la oportunidad, gracias a ambos. Esto es Inspiración, el canal de la Buena Noticia. Gracias por compartir con nosotros. Recuerde suscríbese. Aquí abajo le vamos a la descripción, amén, para que usted vaya, visite. También puede compartir nuestra iglesia aquí en Trujillo Alto, amén, la palabra del Señor. Gracias a todos, Dios les bendiga.